Hola, una vez más aquí con ustedes. Algunas personas me han presentado la inquietud acerca de quiénes son los indicados para irse en el rapto. En otra ocasión hablamos del rapto, algunos temas referentes al rapto, de los cuales seguiremos hablando en otra ocasión. Ciertamente, una gran cantidad de denominaciones en el mundo estamos unidos en que habrá un rapto, que habrá un momento donde Jesucristo aparecerá como una señal en el cielo y arrebatará a la iglesia, a todas las personas de la iglesia en general, de distintas denominaciones, ya vamos a hablar al respecto, serán arrebatados y serán reunidos por los ángeles de Dios en el cielo para estar siempre con el Señor. La inquietud es, ¿quiénes son los candidatos a irse en este rapto? En la Biblia hay muchos textos, hay un sinnúmero de textos que hablan de quiénes son los candidatos para irse en este arrebatamiento. También quiero acotar que hay algunas interpretaciones que hacen creer que no habrá un rapto como tal, sino que ha sido mal interpretado. Respetando esa interpretación, también puedo decirles entonces que si fuera así, pues igual nuestro Señor Jesucristo va a regresar, y dice las Escrituras que viene por la iglesia, que viene por su pueblo, por quienes creen en Jesucristo. Así que haya o no rapto, ciertamente el acontecimiento que debe importar a la humanidad es que Jesús viene por las personas que han creído en Él. Así que me voy a enfocar específicamente en quiénes son los candidatos y qué características o qué condiciones pone las Escrituras para que puedan ser hallados dignos de irse en ese acontecimiento, para así ser libres de la ira de Dios que se desatará sobre este mundo. Y quiero acotar también que eso no está tan lejos de que ocurra. Por lo tanto, te invito a que te quedes en este video y analicemos juntos quiénes son y cuáles son las características de la persona que podrá irse en el rapto con nuestro Señor. Y lo primero que quiero decirles es, o lo primero que quiero hablarles es acerca de la salvación. ¿Cuáles son los requisitos para ser salvo? Ya entendiendo con estas palabras que les he dicho hasta ahora, que la salvación es de la ira de Dios que se desatará sobre este mundo. ¿Quieres ser libre de eso? ¿Quieres que Dios te salve de eso? Escucha este video porque es para ti que estás interesado en la gloria de Dios y en el reino de los cielos. Lo primero que debemos entender es que todos los seres humanos, óigase bien, todos los seres humanos le hemos fallado a Dios y le vamos a fallar a Dios. Nadie es perfecto. En una ocasión a Jesús le dijeron, maestro bueno, y el Señor respondió, ¿por qué me dices bueno? No hay ninguno bueno. Dios es el único bueno, mi Padre, dijo el Señor. Así que, tomando esas palabras y viendo el mundo y nuestro entorno, que incluso en nuestras propias familias, entre nuestros propios amigos, ocurren cosas que te hacen pensar que la bondad no es precisamente una virtud de la humanidad. Así que nadie es bueno. No es por obra, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, yo quiero decirles lo siguiente, en Primera de Juan, y quiero usar bastante Biblia hoy, porque algunos me han dicho incluso que tiendes a hablar mucho de tu opinión o de las interpretaciones acerca de las Escrituras, pero no usas la Escritura. Pues en esta ocasión voy a usar bastante Biblia para tener bastante pruebas bíblicas de lo que estamos hablando. En el capítulo 1 de la primera carta de Juan, dice, en el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, concluye este capítulo, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué quiero comenzar con este texto? Desafortunadamente, estamos bajo un fuerte engaño, no solamente del lado político, como decíamos en videos anteriores, en el lado, vamos a decir, comercial y de otra índole, sino que también dentro del mundo espiritual estamos siendo engañados. Hay un montón de líderes pseudocristianos que usan la palabra de Dios para sembrar temor, para sembrar miedo en la humanidad, y no quiero entrar en detalles de por qué lo hacen. Ya vendrá el momento donde rendirán cuentas ante el Padre por el temor, por el miedo que le imprimen a la humanidad solo para mantener las iglesias llenas o quizás sus cuentas bancarias. No lo sé, no me atrevo a especular, pero sin embargo sé que lo hacen y sé que usted también lo sabe. ¿Por qué yo hago esta reflexión? En una ocasión a nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos de entonces. Los fariseos de entonces imponían ciertas reglas para que cumplieran los que creían en Dios, los que esperaban al Mesías, los que se congregaban en la sinagoga y en, vamos a decir, en los eventos religiosos organizados que existían en aquel momento. Y les imponían cargas, y el Señor Jesucristo les dijo esto: ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos pueden cumplir. Y yo he oído líderes cristianos, líderes de cualquier denominación, porque recuerden que en este canal no me identifico con una denominación en específico, hablo de la cristiandad a nivel general, incluyendo la iglesia católica, la iglesia adventista, los testigos de Jehová, sectas varias, porque la intención es hablar de la verdad, no de la denominación. Recuerda que la denominación no es la que te va a salvar. Quien trajo la salvación al mundo es Jesucristo, y lo vamos a ver en este video. Ahora bien, Jesús le dice estas palabras a ellos porque ellos imponían cargas a sus seguidores para meterles miedo y mantenerlos quizás bajo presión para controlarlos y poder lograr sus objetivos para mantenerse en el liderazgo y vivir la vida buena que vivían. No estamos tan lejos de que el liderazgo cristiano de hoy en día haga lo mismo, y le meten miedo a las personas para que las personas a través del miedo puedan ser controladas y lograr los objetivos que, si son malos, pues precisamente lo hacen para ello. El Señor claramente está diciendo que nadie es bueno. El Señor claramente está diciendo que hay cargas que ni ellos mismos pueden cumplir. Y cuando yo escucho a un líder de hoy en día hablando acerca de la salvación e imponiendo una cantidad de requisitos para ser salvos, me doy cuenta que se hace viva esa palabra, que son cargas que ni ellos mismos pueden sobrellevar. Porque estoy convencido de que el que habla de mucha santidad es porque de eso es lo que precisamente más carece. El Señor dijo claramente: no mires la pajita que está en el ojo de tu hermano, sino la viga que está en tu ojo. Si tú sacas primero la viga que está en tu ojo, entonces podrás ver la pajita que está en el ojo de tu hermano. Y aquí podría yo hablar todo el video acerca de una cantidad de cosas que el Señor Jesucristo dijo sobre esto, para enfocar de que nadie tiene la autoridad moral para determinar qué cosas debes hacer o qué cosas debes dejar de hacer para ser salvo. Vamos a continuar. Quiero leerle este texto. En Juan, ahorita acabamos de leer la primera carta, o la primera epístola de Juan en capítulo 1. Ahora vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1 también, versículo 29, dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Recuérdese que Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando. Y Jesús viene a él y dijo, Juan, levantando la voz, dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Vamos a comenzar por ahí. Jesucristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino a suplantar, el Cordero que año a año sacrificaban para perdón de los pecados en el templo y derramaban la sangre en el propiciatorio que estaba sobre el arca en el lugar santísimo. Cada año ocurría eso. Ahora Jesucristo vino para quitar el pecado no solamente del pueblo de Israel, como lo hacía en aquel momento a través de el sacrificio de los corderos, sino del mundo, dice aquí en este texto. Y quiero leerles también: luego que Jesucristo descendió a las aguas y fue bautizado, dijo esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Primero, dice que el reino de Dios se ha acercado. Es Dios quien se ha acercado a la humanidad. No es la humanidad quien se ha acercado a Dios. De hecho, podemos ver cómo la humanidad, en lugar de acercarse más a Dios, se aleja cada día. Han quitado el Evangelio, han quitado la Biblia de las escuelas, ya en las casas no se ora, ya en las casas no se habla de Dios, en las fiestas, en los cumpleaños, qué sé yo, ya no se nombra a Dios. Ahora es reggaetón, ahora es música grosera, ahora ya no se adora a Dios como lo era en los tiempos de antes. Pero no es el punto de hoy. El punto es que Dios es quien se acerca. El Señor Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios vino a nosotros, no nosotros al reino de Dios. Y da un requisito o dos. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Algunos pseudosantos, santurrones varios, han interpretado o han enseñado de que arrepentirse es dejar de pecar. Y yo la verdad quisiera que, si hay alguien en el mundo que ha dejado de pecar, es un muerto. Porque nadie deja de pecar. Cuando Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario, su sacrificio fue por nuestros pecados del pasado, nuestros pecados del presente y nuestros pecados del futuro. Jesucristo vino a erradicar el pecado, no al pecador. Nosotros siempre le vamos a fallar a Dios. Ojo, no con esto estoy diciendo de que tenemos licencia para pecar. Pero el que está en Cristo, el que vive una vida espiritual, tiene sus luchas y sabe que quiere agradar a Dios y le falla en algunas áreas de su vida. Y Dios es quien ve tu corazón. Las personas ven nuestros hechos. Dios ve nuestro corazón. El rey David ciertamente tuvo relaciones indebidas con una mujer que no era su esposa. Incluso era la esposa de su mejor amigo, un general del ejército. Y no solamente estuvo con su esposa, la embarazó. También mandó a matar a su esposo, para no hacerle el cuento tan largo. Y sin embargo, cualquiera podría decir que es una persona sucia, una persona baja y que no merece el perdón de Dios. Sin embargo, Dios dijo que David tenía el corazón conforme al de él. Porque Dios veía el corazón. Dios ve el corazón, no tus hechos. Y tú sabes exactamente si tus hechos están en concordancia con lo que hay en tu corazón. Y en cuanto al agradar a Dios, tú sabes qué tan bien te sientes o qué tan mal te sientes cuando el Espíritu Santo te redarguye. Y vamos a continuar. ¿Cómo se logra esta salvación? En Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es una vida por ahora, no es una vida si es que cumples las leyes, no es que si cumples los mandamientos. Dice: a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí podría yo durar horas hablando de texto donde te habla de que no es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios ha hecho. Ahora bien, la aparición de Jesús en este mundo tiene que tener un propósito.
tiene que tener un peso en la vida de la humanidad, porque de otro modo no tendría sentido el que Jesucristo haya muerto por nosotros. Fíjese esto, en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Quiénes son los que oyen la voz del Señor? Usted que ahora está escuchando este mensaje, o quizás ya lo ha oído por otra vía en alguna iglesia, en algún programa, qué sé yo, o lo ha leído en la Biblia, usted ha escuchado la voz de Dios, la voz de nuestro Señor, y lo siguen. ¿Quiénes son los que lo siguen? Los que se preocupan por conocerle, por saber más de Él, por indagar acerca de Él, que leen las Escrituras, que oran, que mantienen una comunión con Él. No el pecado. Todo aquel que mantiene una comunión con el Señor, ciertamente se le hace un poco más fácil luchar contra algunas fallas, contra algunas tentaciones, pero siempre está propenso a caer y va a caer. Pero eso no te quita de que seas un hijo de Dios, eso no te quita de que tú seas una oveja del Señor y que el Señor te conoce, porque recuerda que Él ve tu corazón. Y dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí no dice van a perecer si cumplen o no cumplen. Dice que le siguen y que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La Biblia se explica por sí sola y les voy a dar unos cuantos más. En el capítulo 6 de Juan, versos 37 al 39 dice, repito, Juan 6, 37 al 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Fíjese esto, el que a mí viene yo no le echo fuera. Ahí no dice el santo, el que viene sin pecado a mí. Dice el que a mí viene yo no le echo fuera. Y hoy, por cierto, hoy cuando estuve en la iglesia, me gustó mucho que la directora del culto del día de hoy trajo a colación el versículo o el texto bíblico aquel del hijo pródigo, donde es fantástico porque este muchacho que se había apartado de su papá, se había alejado de su familia, había derrochado todas las riquezas que el Padre le había dado, así como muchos de nosotros derrochamos la oportunidad que Dios nos da de vivir bien, de tener una vida en santidad cerca de Él. Como muchos de nosotros, pues se dio a la vida loca, vamos a decirlo así, y llegó un momento donde incluso veía a los cerdos comiendo algarrobas y él deseaba comer de las algarrobas, pero no les daban. Y él hizo una reflexión en su mente. Con su permiso. En la casa de mi padre, los que sirven comen mejor que estos cerdos. Yo desearía comer, así sea de eso. Estoy trasladando un poco la escritura, pero el punto es que él decide irse y tiene un pensamiento en su cabeza diciendo: voy a ir a mi padre y le voy a decir que no soy digno de ser su hijo, que he fallado contra el cielo y contra él, y ciertamente que me tenga como un servidor y voy a estar mucho mejor. Él se va y resulta que fue lo que me impactó, y en la manera en que lo dijo esta hermana, por supuesto, que el padre lo vio desde lejos. Ese padre simboliza a Dios. Cuando tú das la media vuelta porque te arrepientes, porque reconoces que tienes una vida de pecado, que no puedes hacer nada para ser salvo, para estar bien, Dios te ve desde lejos y dice que el padre salió corriendo él hacia su hijo y se echó sobre su cuello y lo abrazó. Y el muchacho, por supuesto, le dijo: padre, te he fallado, le he fallado al cielo y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo que pidió fue: límpienlo, vístanlo, pónganle un anillo y matemos una ternera y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba perdido y ha regresado. Este mensaje va también para aquellas personas que ciertamente en algún momento han creído, pero también han creído en lo que le han metido en la mente, esa falsedad de que por causa del pecado estás lejos de Dios y que Dios no te perdona. Ciertamente, si tú te arrepientes, lo acabamos de leer en primera de Juan
capítulo 1, que Dios es fiel y justo para limpiarte y perdonarte tus pecados. Esas son las personas, aquí ya podemos empezar a hablar libremente, esas son las personas que serán arrebatadas en ese famoso evento que estamos esperando, la iglesia de Dios. Si tú crees en Jesucristo, si tú estás arrepentido, reconociendo que eres un pecador, reconociendo que nada puedes hacer para ser salvo y que Dios es el único que llega a ti y lo recibes, lo abrazas, vas a ser salvo. Pero vamos a leer unos cuantos textos más. En el capítulo 5, versículo 24 del mismo Juan dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más, no te habla de requisitos de cumplir leyes, ni de ser un santo especial, ni de ser una buena persona para ser salvo. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Tú hoy estás oyendo su palabra, o quizás la has oído antes y le sigues. Y si tú le sigues, que crees en él y crees en el que le envió, tendrás vida eterna. Ahora bien, la salvación, nadie puede alcanzar la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros medios para ser salvos. La salvación es un regalo que Dios nos dio. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque ciertamente las obras buenas Dios las creó. Perdón, tengo un poco de carrasposo. Dice la palabra que de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ciertamente una persona que ha creído en Jesús procura hacer buenas obras. El que ha creído en Jesús procura tener una vida en santidad. Pero si le has fallado a Dios, aún después de haber creído, Él te limpia. Dice el Señor en Isaías: ustedes pueden venir a mí tan sucios como la grana, pero yo los emblanqueceré como la nieve. Confía, acércate confiadamente al trono de Dios, porque Él limpiará tu vida y nos iremos en el arrebato de la iglesia. Yo no entiendo cómo en algunas denominaciones, cómo algunos hermanos pueden condenar a otros diciendo que si no hacen tal o cual cosa, no se irán en el rapto de la iglesia. El que se va con el Señor es aquel que cree en Él, no el que hace buenas obras. Y fíjate, en el capítulo 11 de Romanos, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algunos usan este texto para decir el llamamiento que sea al pastorado, el llamamiento a la profecía, el llamamiento a la enseñanza, pero dice claramente: porque irrevocables son los dones, los regalos de Dios. Y la salvación, así como los dones espirituales, el don de profetizar, el don de sanar enfermos, el don de enseñar, el don de pastorear, qué sé yo. También hay otro don, que es el don, el regalo de la salvación. Y es irrevocable. Una vez que el Señor te ha dado la salvación, no te la quita. No te la quita. Dios te la ha dado. Y Dios no es un hombre para mentir, ni de echarse para atrás. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y tú debes creerlo. Esa es la convicción que debes tener. Creer en eso. Porque de otra manera estarías pisoteando la gracia de Dios, estarías pisoteando el regalo de la salvación. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y no quiero irme sin leerle unos cuantos más. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, una vez más te dice, habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Este sello que nombra el apóstol Pablo en esta carta es el sello que le ponía el rey a un documento. Cuando el rey sellaba un documento, ese documento, era irrevocable, llevaba la firma del rey. Y aquí la salvación, la promesa de Dios está siendo sellada en tu vida, habiendo creído en Él, con las arras de la vida eterna, las arras de la herencia, que no es más que la vida. Y lo dice claramente: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención, hasta ese momento en que ocurra ese momento glorioso, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos todavía con vida, si Dios lo permite, seremos arrebatados conjuntamente con ellos y transformados en una nueva entidad sin pecado, libre de este cuerpo que nos lleva a fallarle a Dios. En Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Algunos dicen: no, el Espíritu Santo se pone triste cuando tú pecas. No lo pongo en duda, no se va a contentar, por supuesto, pero el Espíritu Santo se pone triste cuando no crees en la obra que hizo para salvar tu alma. El apóstol Pablo, si usted lo lee, lo puede leer en el capítulo 8 de Romanos, léase todo Romanos. Romanos fue escrito para precisamente los romanos, que era un pueblo pagano, alejado de Dios. Y en la carta a los romanos, el apóstol Pablo les explica que ciertamente, pues, todos tenemos un aguijón en la carne que nos afecta, que no nos permite agradar a Dios. Pero el Señor nos hace limpio a través de nuestro Señor Jesucristo. Para los que en cierto modo quisieran poder superar sus tentaciones, pues el Señor te dice esto a través de Filipenses capítulo 1 versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese esto, muy importante esto. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando venga por su iglesia, cuando venga por los que creen en Él. Quiere decir que desde aquí hasta ese momento, el perfeccionamiento de nuestra santidad va a ir paulatinamente creciendo. Algunos crecen más rápido, otros más lento, pero es un proceso. No es de la noche a la mañana que usted es un santo. Y así, vamos, santo no es más que ser apartado. Dios te ha apartado de este mundo. No es que te ha quitado el pecado, te ha perdonado de él, que es muy diferente. Y en Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Qué hermoso texto. Hebreos capítulo 10 versículo 14. Porque con una sola ofrenda, esa ofrenda es Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió por ti y por mí. Dice: hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quiénes? A los que están apartados para Él. No a los que no pecan, sino a los santificados, a los que Jesús ha santificado a través de su muerte. Y quiero concluir con este texto, capítulo 10, versículo 14 de Hebreo. No es por lo que tú y yo hagamos, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hagamos que esa muerte de Jesús haya valido la pena para Él. ¿Cómo? Creyéndole. Solo cree en Él. Cree. Por supuesto, lucha. Dice el Señor en su palabra: hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos los arrebatan. Se refiere a las personas valientes, a las personas dispuestas. Sigue al Señor, escudriña las Escrituras, procura una vida en santidad,
por supuesto. Pero no quedes esclavo de que si no puedes cumplir en algún momento y le has fallado a Dios, de que la salvación te será quitada. Tu nombre no será borrado del libro de la vida. El Señor, cuando dice eso, también podríamos decir, porque algunos usan ese texto, en este momento no lo tengo a la mano, donde dice: cuiden de que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Pero también dice las Escrituras que el Señor ha tardado en venir porque desea que todos procedan al arrepentimiento. Significa que es muy probable que en el momento en que tú naces, Dios ya desea que tengas vida eterna, y por la fe de Él te tiene en el libro de la vida. Porque Él cree, confía en que tú vas a ser salvo. Y seguramente tu nombre está en el libro de la vida. Pero si tú recibes a Jesús, reconoces el sacrificio de Jesús, crees en el Evangelio de corazón, entonces ese nombre quedará sellado allí para siempre. Pero si pasas toda la vida sin darle importancia a esto, y llega el momento en que te vas de este mundo y nunca creíste en esta obra maravillosa de redención de nuestro Señor, tu nombre será borrado del libro de la vida. Esa es la interpretación de que cuides de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. No de que hagas buenas obras o te portes bien o te portes mal, qué sé yo, para ser salvo. Jesucristo te ha hecho salvo. Procura tener una vida en santidad por agradecimiento, pero si le has fallado, si has caído, toma la mano del Señor y levántate. No permanezcas caído, porque esa es la intención del enemigo, que permanezcas caído y no le creas a Él. Pero Él te ha salvado, y para que valga la pena la muerte de Jesús, cree en Él, cree en eso que Él hizo, porque lo hizo por amor a ti y a mí. Y quiero irme con este texto, a ver si lo consigo aquí. Regálenme un minuto. A ver. Oh, perdón, es aquí. A ver, regálenme un segundo. No se me vayan. Ya vamos a concluir este video. Tengo un texto que me acaba de llegar a la mente. Aquí lo tengo. Este es Romanos capítulo 10. Fíjense, Romanos capítulo 10, versículo 10. Con esto concluyo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees en tu corazón que Jesús, Dios lo envió y murió en la cruz del Calvario, se entregó siendo un hombre que él sí cumplió la ley y no merecía morir, pero él entrega su vida voluntariamente. Si tú crees eso en tu corazón, no se lo pruebes a nadie, pruébaselo a Dios y a ti mismo. Si lo crees de corazón y si lo confiesas ante las personas, si no te da vergüenza confesarlo y lo dices, entonces serás salvo. Esas son las personas que se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Si tienes este requisito, no te preocupes, no te angusties, porque pronto nos iremos con el Señor. Dios te bendiga. Hasta un próximo video.